Ok. Mm, Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy, chicos. El día de hoy toca el tema de introducción a la regresión logística binaria. Es un tema que por sí solo da para, yo creo que una plática de un curso entero, pero vamos a ver el día de hoy los caviares y los puntos más importantes para que ustedes lo puedan implementar en su proyecto de investigación o pues en algún análisis que ustedes estén desarrollando. Ahora, esta plática va a estar dividida en dos grandes momentos. Primero vamos a ver la parte teórica de lo que es un modelo de regresión logística. Esto lo vamos a ver en cinco grandes temas. Vamos a ver un repaso de qué son los momios y cómo se interpretan las razones de momios, que en inglés se traducen como odds radio. Vamos a ver el objetivo del modelo de regresión logística. Vamos a ver un poquito de cómo sale de la fórmula del modelo, cómo sale esta derivación de las razones de momio, de los odds radio, y lo vamos a ver con un ejemplo acotado a un extracto de la base de datos de Framingham. Después vamos a ver los supuestos del modelo. Vamos a particularmente hablar de algunos muy puntuales que se pueden evaluar con algunas funciones básicas de R. Y finalmente, una de las dudas que normalmente surge cuando ajustamos un modelo es que también ajusta a nuestros datos. Entonces, para esto tenemos las métricas de calibración y de rendimiento. Estas dos métricas nos van a dictaminar qué tan buen éxito tuvimos al momento de ajustar nuestro modelo a nuestra variable dependiente, ¿ok? Entonces, si bien los supuestos son muy importantes para asegurarnos que el modelo está bien implementado, estas últimas métricas son muy relevantes, sobre todo si ustedes buscan publicar su modelo en algún journal, sobre todo investigación clínica, porque muchas veces piden que se incluyan estas métricas como algo suplementario, ¿no? Entonces les pido que en este último apartado pues pongan mucha atención en algunos puntos, ¿va? Entonces vamos a hacer un repaso de el concepto de momio y la razón de momios. Entonces, ¿cómo se puede definir un momio o en inglés odds? Es el evento o es un evento eh, o es una fórmula que relaciona la probabilidad de que ocurra un evento entre la probabilidad de que no ocurra ese evento, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, déjenme ver si aquí puedo hacer garabatos. Mm, creo que no se puede. Mm, no se puede olvidar. Entonces, si lo vemos como en una fórmula, podemos ver que los momios se expresan como la probabilidad del evento que a mí me interesa sobre el complemento de esta probabilidad, ¿no? O uno menos la probabilidad del evento, ¿no? En epidemiología, nosotros podríamos ver a los momios como la prevalencia del desenlace o la enfermedad que a nosotros nos interesa evaluar sobre el complemento de esta prevalencia. O sea, cuál es la probabilidad de que no tenga mi muestra o mi población de estudio la enfermedad de interés, ¿no? Entonces, de manera muy general, los momios se pueden expresar de esta forma muy simplificada. Entonces, pensemos que nosotros queremos estimar un momio en un estudio epidemiológico, en el cual, aquí como ejemplo, yo pongo un estudio en el que un grupo de investigadores va a evaluar la probabilidad de tener un episodio de infarto asociado al uso de cigarrillos electrónicos, ¿no? O vapeadores. Entonces, en este estudio se buscó ver la relación entre el uso de vapeadores y la probabilidad de presentar infartos agudos al miocardio. El evento de interés es un evento dicotómico, ¿no? O sea, tienes o no tienes el infarto, definido por los criterios que uno considere. Entonces, vamos a pensar que se hizo un muestreo en un grupo de 1,000 personas, en el cual el grupo que utilizó vapeadores, 5% tenía infarto, mientras que en el grupo que no utilizó vapeadores, la prevalencia de este evento de infarto fue del 2%. Entonces, ya con las puras prevalencias, podemos ver que el infarto fue más frecuente en un grupo que utilizó vapeadores, ¿no? Pero vamos a pensar que se muestreó a 1,000 y 1,000 personas, ¿no?
O sea, se muestrearon 1000 personas con vapeador y 1000 personas que no tenían vapeador, ¿no? Ahí uno pensaría, bueno, pues una división de prevalencias que al final podría darnos una estimación de una razón de riesgo o una razón de prevalencias, pues sería más que suficiente. Pero el problema es que cuando yo tengo una muestra de sujetos fijos, la razón de riesgos tiende a sobreestimar mi asociación, ¿ok? Entonces, para esto puedo yo utilizar los momios como una alternativa. Entonces, esto es lo que les comentaba. En mi grupo de vapeadores, en mi grupo de 1000 vapeadores que fueron muestreados, 50 tuvieron infarto. Mientras que en el grupo que no utilizaron vapeadores, 20 tuvieron infartos, ¿no? Entonces, a partir de esta tabla de 2 por 2 yo puedo empezar a hacer algunas métricas, ¿no? Y de seguro ya se les viene a la mente la famosa tabla o la famosa división de productos cruzados, ¿no? Pero vamos a hacerlo primero con el ejercicio de los momios. Entonces, vamos a sacar el momio de presentar infarto en el grupo de vapeadores, ¿no? O sea, si se acuerdan, la prevalencia en el grupo de vapeadores era del 5%, ¿no? Entonces, si yo divido 0.5 entre el complemento de este 0.5, o sea, 0.95, yo voy a tener este 0.052. ¿Cómo se interpreta este momio? Una interpretación muy sencilla y que quiero que se lleven a casa es que por cada persona que vapea y que ocurre el infarto, se esperaría que 19 personas vapean y no experimenten el infarto. O sea, va a haber 19 personas por cada una persona que se infarta. Perdón, se esperaría que hubiera 19 personas que no se infarten por cada persona que vapea y se infarta, ¿no? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio en el grupo que no vapea. Entonces, si se acuerdan, la prevalencia era del 2%. Entonces, esto haciendo las divisiones me va a dar un momio de 0.02. Nos dice que por cada persona que no vapea y que ocurre el evento de interés, en este caso que se infarte, se esperaría que 50 personas no experimenten el infarto. ¿De dónde viene esta métrica de 19 y 50? Si ustedes sacan el complemento o la división inversa de 1 entre, 0, entre 0.052, van a obtener este 19, ¿ok? Entonces, ¿de dónde salió este 19? De la división de 1 entre el momio. ¿Y de dónde sale este 50? De la división de 1 entre 0,2, ¿no? Entonces, se esperan más personas que no se infarten en el grupo que no vapea, ¿no? O sea, como pueden ver, se espera que haya en aproximado un poco más de 31 personas, un poco más, un poco menos dependiendo de los decimales, pero aproximadamente 31 personas menos que se infarten en el grupo que no vapea, ¿no? Ahora, si bien yo puedo ya hacer una interpretación del número de personas que se infartan o no se infartan en un grupo, el problema de los momios individuales es que yo no puedo hacer una comparación en términos de magnitud, sobre todo pensando en que yo quisiera saber por cuántas más veces va a infartarse una persona cuando se expone a algo, ¿no? Entonces, para esto existe la división de estos momios. Entonces, la división de dos momios es lo que nosotros conocemos como los odds ratio o la razón de momios. Entonces, si yo divido el momio que yo obtuve en el grupo de vapeadores entre el momio que yo obtuve en el grupo de no vapeadores, yo voy a obtener una división que se traduce como la razón de momios, ¿no? Ahora, si yo hago la reconstrucción de cada una de estas divisiones en mi tabla de 2 por 2, yo voy a llegar a la famosísima división de productos cruzados. Es decir, la multiplicación de la celda A por D entre la celda C por D me va a dar, perdón, B por C, me va a dar la estimación de la razón de Mohs, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican ¿sí se ve mi herramienta de calculadora? Sí, sí. Perfecto. Entonces, si ustedes multiplican 50 por 980 y lo dividen entre
20 por 950, que es una forma muy simplificada de obtener esta razón de momios, van a obtener una estimación muy exacta a lo que nosotros obtuvimos en esta diapositiva, ¿no? O sea, van a obtener un 2.6 de razón de momios, ¿no? Entonces, si ustedes dividen los momios que obtuvimos previamente, van a llegar a este 2.6. ¿Cómo se interpreta este 2.6? Porque esto es muy importante para entender el modelo de regresión logística binaria. Existen dos interpretaciones, una desde un punto de vista riguroso y estadístico y otra interpretación que desde un punto de vista clínico epidemiológico es más sencillo. La interpretación número uno, que es un poco más rigurosa y desde un punto de vista estadístico, nos dice que el momio de tener un infarto en el grupo que vapea es 2.6 veces el momio de tener un infarto en el grupo que no vapea. O sea, te dicen que hay 2.6 veces momios en el grupo de vapeadores versus el grupo de no vapeadores, ¿no? Entonces, esto, digo, si ya recuerdan sus clases de medidas de asociación, finalmente nos dice cuántas más veces se va a presentar el evento comparado con el grupo que no presentó la exposición, ¿no? Otra interpretación que es un poco más sencilla, que se extrapola de esta razón de momios, nos dice que las personas que vapean tienen 2.6 veces más posibilidades, ojo, aquí hablo de posibilidades, no de probabilidades ni de riesgo, posibilidades de tener infarto o un infarto en comparación con los que no lo consumen, ¿no? Entonces, ¿dónde es más posible tener un infarto? Pues en el grupo que vapeo, ¿no? Y de ahí que yo pueda interpretar que la razón de momios tenga una medida de efecto, ¿no? Esta medida de efecto nosotros le podemos dar esta etiqueta de factor asociado, factor protector, ¿no? Entonces, si la razón de momios o una medida de asociación que nosotros queramos estimar es mayor a la unidad, podemos decir que es un factor asociado. Si es menor a 1, podemos decir que es un factor protector. Y si equivale a 1, podemos decir que es una ausencia de asociación. Entonces, en este ejemplo podemos ver que el grupo que vapea tiene 2.6 veces más posibilidades de tener el infarto. Por lo tanto, yo puedo asumir que esta exposición, o sea, el vapeador, es un factor asociado a la presencia del infarto, ¿ok? Ahora, de seguro ustedes ya han visto en sus clases de epidemiología que para poder tener una certidumbre con respecto a si realmente este factor es un factor asociado protector, yo tengo que hacer una estimación por intervalos. Entonces, hay dos formas básicamente. O sea, una es con la fórmula canónica que se las muestra en pantalla y otra es con la estimación con el modelo de regresión logística binaria, que vamos a ver más adelante. Entonces, en esta diapositiva les muestro la fórmula para obtener una estimación de intervalos a partir de la razón de momios que vemos acá. Esta fórmula, lo que aquí debería de decir logaritmo de la razón de momios. Ahorita les muestro en el ejercicio. Entonces, si yo lo estimo en mi fórmula con el ejemplo anterior, pues yo tengo que, aquí debería decir logaritmo de razón de momios. Si yo sustituyo el logaritmo de la razón de momios que obtuve previamente, voy a tener este aproximado, 0.948. Y el error estándar que nos va a dar este otro complemento, yo lo puedo estimar con la raíz cuadrada de la división de los siguientes elementos, ¿no? Entonces, si yo sustituyo cada una de las casillas de mi tabla de 2 por 2 por la fórmula, voy a tener que mi error estándar equivale a 0.272, ¿no? Entonces, ya por finalizar, lo que tengo que hacer es exponenciar para que se pueda interpretar otra vez esto en momios y no en logaritmo del momio. Yo lo que voy a hacer es exponenciar la suma y la resta de los límites que a mí me interesan sacar. Entonces, 0.948 menos 1.96, que es el intervalo de confianza de una distribución normal a un 95%, por lo que yo obtuve por el error estándar.
Entonces, esto me va a dar 0.412, que si yo lo exponencio me va a dar 1.51. Y este va a ser el límite inferior, o sea, la cota inferior de mi razón de momios, a un intervalo de confianza a un 95%. Y si yo hago el ejercicio en la cota superior, yo voy a tener una razón de momios de 4.41, ¿no? Entonces, en este ejemplo, y considerando estos estimadores, la razón de momios va a ser de 2.6 con un intervalo de confianza entre 1.5 y 4.4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo repitiera 100 veces este experimento, en el 95% de ellos, mi razón de momios estaría entre 1.5 y 4.4. Por lo tanto, es más probable que mi factor de exposición apunte en la gran mayoría de los experimentos a un factor asociado. Por lo tanto, yo puedo concluir que existe una asociación estadísticamente significativa entre el uso de vapeador y el infarto, ¿no? Entonces, este ejemplo, si bien es un ejemplo teórico y muy ad hoc a cualquier libro de epidemiología, a mí me podrían surgir varias dudas. Por ejemplo, si, como bien vieron aquí, aquí, en la tabla 2x2. Como bien vieron aquí, esto es una relación unicausal, ¿no? O sea, yo estoy asumiendo que el uso de vapeador es el único contribuyente al infarto, ¿no? Lo cual no necesariamente es el caso. A mí me puede interesar, oye, ¿y qué tal si esta asociación se modifica en los diferentes grupos etarios que yo evalué en mi estudio? ¿O esta asociación podría modificarse cuando yo considero un ajuste por grupos de sexo o por comorbilidades o por alguna otra condición que pueda influenciar ambas condiciones o factores confusores finalmente? O sea, a mí me podría interesar estimar este mismo razón de momios en un modelo que considere variables confusoras, ¿no? De tal forma que estos intervalos de confianza pues realmente sean atribuibles a la exposición que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo puedo contestar con los modelos de regresión logística binaria. Y vamos a ver que existen otros tipos de preguntas que también se pueden contestar con estos tipos de modelos, ¿no? Pero finalmente, uno de los principales usos de este tipo de modelos es estimar razones de momio ajustadas por variables confusoras y que pudieran estar sesgando la medida de asociación que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo o para qué sirve el modelo de regresión logística binaria? El objetivo es estimar el logaritmo de los momios. No quiero que se les olvide ese punto clave. Vamos a estimar los momios, sí, pero el logaritmo de los momios. Entonces vamos a estimar el logaritmo de los momios de un evento y o de mi variable dependiente dicotómica, dado cierto grupo de valores predictores x, los cuales se asumen independientes. Dado que la regresión logística calcula los momios, se puede despejar y obtener el impacto total de las variables independientes en términos de probabilidad. Este es uno de los ejemplos o el segundo escenario que nos puede ayudar el modelo de regresión logística binaria, a sacar la probabilidad individual o la probabilidad de cada individuo de experimentar el evento de interés. O sea, yo puedo calcular qué tan probable es que mi persona que yo estoy evaluando tenga un infarto, dado a que se expuso a el uso de vapeador, ¿no? O sea, puede ser del 30, 40, 50, 70%, pero finalmente yo puedo calcular esa probabilidad, ¿no? Y eso es algo muy útil desde el punto de vista de modelos predictivos. Y también se puede extraer el impacto de una variable independiente y expresarlo en términos de probabilidad y de posibilidades, que esto pues es el motivo de los MOMS, ¿no? Entonces, si redondeamos cuáles son los dos principales escenarios donde se puede aplicar un modelo de regresión logística binaria, es en estimar los factores asociados a la probabilidad de tener un evento dicotómico, por ejemplo, tener un infarto asociado al uso de vapeador, tener una estancia hospitalaria prolongada asociado a que pues, me expuse a, no sé, una infección nosocomial, a tener hipertensión arterial asociado a que pues, tengo diabetes, obesidad, etcétera, o estimar factores asociados a la probabilidad de tener una condición categorizada, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo una variable continua y a partir de un punto de corte defino a una condición, pues yo puedo estimar mi modelo de regresión logística binaria. Por ejemplo, pensemos que yo quiero estimar la probabilidad de tener hiperglucemia, dado que los que tienen más de 100 miligramos sobre decilitro, pues cuál es la probabilidad de tener hiperglucemia, dado que es hombre, mujer, etcétera, ¿no? O tener obesidad, dado que pues, tengo ciertas condiciones, ¿no? Y un tercer punto que aquí no estoy incluyendo, pero que también es muy útil desde un punto de vista de modelado, es generar un modelo que me permita estimar esta probabilidad individual. Es decir, si yo me expongo o no a una condición, ¿cuál es la probabilidad de tener el evento en términos de 0 al 100, ¿no? Normalmente esto es útil cuando yo quiero calcular, yo quiero estimar una calculadora de puntos, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga falla cardíaca, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con el ejemplo traigo el día de hoy en R, para que vean cómo también un modelo de regresión logística me permite generar un modelo de predicción más allá de estimar una asociación en concreto, ¿no? Ok. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas de los presentes? Adelante, Andrea. Doctor, entonces, en un estudio es más confiable si está, o sea, el uso de momios está como, o sea, más bien se usa este modelo de regresión o Uh -huh. depende como de las variables que se tengan a evaluar. A ver, pon un ejemplo. O sea, es que, o sea, por ejemplo, no como que no se me ocurre una variable, pero si leo un paper y sé que está como análisis estadístico se hizo por medio de regresión logística y no nada más calculando el odds ratio, Ajá. es como que más confiable el resultado que encuentren, que solamente si no lo usan el de regresión. Mm, a ver, déjame tratar de entender la pregunta que me haces. Sí, sí, Tú sí. dices, el método tradicional que aquí estamos viendo en una tabla de 2 por 2 me puede arrojar una razón de momios, ¿no? Mm, ¿Y qué pasa si lo estiman la misma razón de momios a través de un modelo de regresión logística binaria, ¿no? Que ese es el ejemplo que ajá, te pongo aquí. La sí. pregunta es más confiable la razón de momios del modelo de regresión logística que el de una tabla de 2 por 2? Ajá, exacto. Eh, no es que sea más confiable. Aquí sí te das cuenta, o sea, tú solamente puedes obtener la razón de momios de Ujú, tu variable de exposición principal, ¿no? ujú, Y esta, pues tú puedes hacer una estimación por intervalos de confianza y pues tú ya puedes sacar una conclusión, ¿no? sí. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿el vapeador es el único contribuyente al infarto? Ok, ok, ok. Pues no necesariamente, ¿no? O Sí, sea, no. puede que ahí influya, por ejemplo, la edad, el sexo, las comorbilidades, tener dislipidemia y un montón de cosas, ¿no? Que Ujú, puedan actuar como factores confusores. ok. Entonces, uno de los puntos que ayuda el modelo de regresión logística binaria Ujú, es estimar estos momios o esta razón de momios ajustada por estas variables confusoras. Ahora, no es que sea mejor o peor, simplemente tú vas a tener una estimación ajustada o considerando el efecto de estas variables, ¿ok? Lo que determina si es mejor o peor en términos de un método con otro es más bien qué tan confiable es el diseño metodológico para poder asumir o poder interpretar las razones de momios que se obtuvieron en ese estudio, ¿no? ok. Entonces, Va. desde un punto de vista de métodos, los dos son Ujú, buenos, más bien depende mucho del diseño de estudio que tú vas a tener, ¿no? Y lo ok. que tú también puedes obtener a partir del modelo de regresión logística binaria son Ujú, estas métricas que les mostré aquí, las métricas de calibración y de rendimiento. Es ujú, una forma también de evaluar qué tan bien se están ajustando esos momios al desenlace que tú estás evaluando, ¿no? ok. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo para que quede un poco más redondeado esta pregunta, porque sí creo que algunas métricas sí te pueden ayudar a responder este punto, ¿va? Súper, va. Gracias. No de que, Andrea. Yassi, Paula. Hola, Doc.
Ah, sí, es que yo tengo una duda como de si hay alguna manera en la que se puede evaluar qué tan bueno es como que tus intervalos como máximos y mínimos del intervalo de confianza. Ujú. Es que, o sea, siempre nos han dicho que mientras más chiquito sea ese intervalo, pues y que tu odds ratio esté como dentro de ese intervalo es bueno. Pero, por ejemplo, yo ando trabajando en un paper y Ujú. en el análisis salió que la mortalidad de 30 días en mujeres era de un odds ratio de 10, Ujú. pero el intervalo de confianza a mí se me hace muy, como que muy grande, es de 2,1 a 48. Y Claro. aunque la P es muy chiquita, o sea, como que no sé si hay como algún paso adicional que se tengan que hacer para, como para evaluar por qué el intervalo de confianza es tan grande o cómo se interpreta cuando es tan grande. Sí, mira, ahí te responderé a dos puntos. O sea, el primero es, o sea, sí, mientras más amplios sean los intervalos de confianza, mayor incertidumbre vas a tener con respecto a si realmente no es que estés dudando de que sea un factor asociado, o sea, lo es. El problema es hacia dónde va a estar cayendo la asociación en específico o el efecto que tú quieres estimar, ¿no? Entonces, si tú dices, ah, pues quiero ver si es realmente un factor asociado, pues lo estás cumpliendo, ¿no? O sea, el intervalo de confianza supera la unidad. Aquí lo que vas a tener duda es en exactamente cuál es el efecto de mi variable de exposición sobre mi desenlace. Ahora, si bien eso puede depender del diseño del estudio, del tamaño de muestra y sobre todo del desenlace que tú estás evaluando, aquí te respondo con lo que le comenté a tu compañera Andrea. Tú puedes evaluar las métricas de calibración y de rendimiento para justamente saber qué tan buen modelo estás ajustando. Ojo, estas métricas lo que te dicen es qué tan bien tu modelo se está desempeñando para predecir o para estar detectando tu desenlace. Más no te está diciendo si tu modelo como tal está bien implementado. O sea, tú tienes que decir primero, mi modelo lo estoy implementando de acuerdo a los supuestos y ahora quiero ver qué tan buen modelo yo estoy implementando, ¿ok? Entonces, esto, si quieres, igual lo vemos, como le comenté a Andrea, con las métricas de calibración y de rendimiento, porque dependiendo de si es un mal modelo, o sea, a pesar de que está bien implementado, si tiene un bajo rendimiento, probablemente el modelo no necesariamente sea muy bueno en el contexto de tu estudio para poder determinar el odds ratio de tu asociación que tú estás evaluando. Ok, muchas gracias. Va. Ok. Igual, si el resto de los colegas tiene alguna duda, este comentario, pues con todo gusto me la puede externar. Ay, perdón. Ok, entonces veamos la fórmula del modelo y después vamos a ver cómo es que sale la derivación de la razón de Mobius. Ok, entonces pongamos como ejemplo algo muy simple. Imaginemos, y esto de seguro, pues, esto ya lo vieron más bien con la clase de regresión lineal con el doctor Fermín. Entonces, imaginemos que queremos ajustar una pendiente de regresión para predecir la probabilidad de tener hipertensión en función de los valores de glucosa de una persona, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla, perdón, esta figura muy Mickey Mouse, les muestro cómo sería esta pendiente hipotética, ¿no? Entonces, en el eje de la X vamos a tener los valores hipotéticos de glucosa, ¿no? Entonces, mientras más hacia la izquierda, menor glucosa. Mientras más hacia la derecha, más glucosa, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestra condición dicotómica que a mí me interesa evaluar, ¿no? O sea, la gente que tiene o no tiene hipertensión arterial. Entonces, si yo quisiera ajustar mi línea de regresión, pues yo lo que tendría que hacer en función de estos valores es, pues, a trazar una línea que pasa a través de los datos, ¿no? Entonces, aquí podemos asumir que la gente que tiene hipertensión tiene mayor concentración promedio de glucosa que la gente que no tiene hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si uno quisiera ajustar una línea de regresión, pues con esto yo lo puedo hacer, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que esta sea la mejor forma en la cual la línea pasa a través de estos datos? Probablemente no. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría hacer? ¿O qué se les ocurre que podríamos hacer con esta línea para que pase mejor a través de estos puntitos que yo estoy dibujando? Astrid, ¿qué se te ocurriría?
Hola, Doc, sí estoy aquí, pero estoy pensando todavía. Piensa, ¿qué harías para que esta línea se ajuste mejor a estos datos? Y no me tienes que contestar así como, no sé, algo muy elaborado. O sea, ¿qué se te ocurriría pensando? Pues es un hilito que pasa a través de estos datos. O sea, ¿qué le harías a este hilito? Puedes moverlo, pero Ok. A ver, Andrea, ¿qué se te ocurriría? hacerla más grandota, ¿En qué sentido? o sea, como que esté más ancha. Ok, o sea, pensando en que ahora la línea esté como más gruesa. Ajá. No necesariamente. Piensen, ¿es un hilito o una pendiente? O sea, imaginen que la pendiente es un hilo, ¿no? Y ese hilo lo que voy a hacer es, pues, que pase a través de estos datos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna idea de cómo podríamos hacer que la línea pase mejor a través de estos datos? O que no sea lineal, o sea, que sea como una curva. Exacto. Entonces, Andrea, lo dijiste muy bien. Entonces, en lugar de que sea una línea, ahora voy a aplicarle una transformación para que en lugar de que sea una pendiente recta, ahora sea una curva, ¿no? Entonces, el modelo de regresión logística sigue siendo un modelo que pertenece a los modelos de regresión lineal. La única diferencia es que va a buscar la mejor línea o pendiente sigmoidea que pasa a través de estos datos. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta pendiente sigmoidea? Y esto es algo muy relevante porque de ahí quiero que lo extrapolemos a la fórmula, ¿no? Esta pendiente sigmoidea se va a llamar función logística. Lo que nos dice una función logística es, voy a pasar una pendiente sigmoidea a través de mis datos, ¿no? O que esta recta que yo tenía en los datos, ahora se comporte como una sigmoide, ¿no? Entonces, si ahora en lugar de tener una pendiente, cruzo una línea sigmoidea, esto probablemente se acote mejor a los datos, de tal forma que las personas que tengan una glucosa sérica alta van a ser los que mayor probabilidad tengan de tener hipertensión arterial. Los que tengan niveles intermedios, aquí en amarillo, van a ser los que tengan un 50-50. O sea, la pendiente me va a decir, pues probablemente tenga hipertensión, probablemente no. Pero los que tengan glucosas más bajas van a tener una más baja probabilidad de tener hipertensión arterial, ¿ok? Entonces, al final, lo que busco tratar de explicarles con esto es que el modelo de regresión logística sigue siendo una línea que pasa a través de mis datos, pero una línea en una forma sigmoide, ¿no? Y esto se va a denominar función logística. O sea, la pendiente sigmoidea, vamos a llamarle función logística, ¿ok? Ok, antes de explicarles la derivación, les muestro la fórmula del modelo de regresión logística. Entonces, como yo les dije, el modelo de regresión logística me va a estimar el logaritmo natural o una función sigmoidea que se ajuste a los momios. ¿Y esto a qué o cómo se puede expresar? Si se acuerdan de la fórmula de los momios, yo tenía la probabilidad del evento entre el complemento de la probabilidad. O sea, esto aquí es un momio, ¿no? Ahora, a esto yo le voy a aplicar una función logística o una sigmoide que se ajuste a este momio. Y esto va a equivaler a un vector de dos principales covariables. A, que también es el coeficiente beta cero, que ya comentamos con la clase de Fermín, que el beta cero representa el intercepto o donde la pendiente toca el eje de las y el vector de mis variables o mi vector de covariables independientes, que va a estar acotado a un coeficiente beta 1 o beta n y xn, o sea, la variable o la condición que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ahorita vuelvo a esta diapositiva para explicarle cómo se puede obtener esta probabilidad individual. Entonces, esta es la fórmula que les mencioné previamente. Voy a tener una función sigmoidea que se ajuste a los momios y esto va a equivaler a un coeficiente beta cero o el intercepto más mi vector de covariables independientes, que puede ser 1, 2, 3, las que sean, ¿no? Ahora, si se acordarán, yo tengo dentro de, a ver si puedo recordarme, puedo regresar a la diapositiva, acá, justo.
Yo tengo que mi fórmula de razón de momios equivale a una división de un momio entre otro momio, ¿no? Entonces, yo puedo despejar esta fórmula de la regresión logística de tal forma que yo pueda calcular dos momios. El momio de beta cero y el momio de beta cero más mi vector de variables independientes. O sea, lo que yo trato de decir en estas dos partes es que yo puedo dividir mi fórmula de tal forma que yo tenga un momio para beta cero y otro momio para beta cero más beta 1 x1, por ejemplo. Ahora, si yo despejo este momio para quitarle el logaritmo, si se acuerdan, un logaritmo, un exponencial mata un logaritmo y viceversa, entonces yo puedo despejar mi momio para que en lugar de que esté expresado en logaritmo, ahora esté expresado de forma natural. ¿Cómo hago esto? Si yo quiero quitar este logaritmo, yo lo que tengo que hacer es exponenciar el otro lado, ¿ok? Entonces voy a hacerlo en ambas partes. O sea, aquí yo estoy igual quitándole el logaritmo a momio 2 y estoy exponenciando ambos componentes de esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces ya tengo el despeje de mi momio 1 y mi despeje de mi momio 2. Entonces, de aquí yo puedo sacar una razón de momios. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Si se acuerdan, la fórmula de los odds radios era, yo tengo el momio 1 entre el momio 2. Entonces aquí yo tengo momio 1, momio 2. Entonces si yo divido esto 2, es lo mismo que si yo dividiera aquí de este lado el exponencial de beta 0 entre el exponencial de beta 0 más el exponencial de beta 1 x1, ¿no? Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es dividir el exponencial de beta 0 entre el exponencial de beta 0 más el exponencial de beta 1 x1, ¿no? Por leyes de exponenciales, yo puedo simplificar esta división de la siguiente forma. O sea, una división de exponenciales se puede expresar también de esta forma. El exponencial de beta 0 menos, aquí ya no tengo que poner el exponencial porque yo lo estoy englobando dentro de este mismo exponencial. Entonces, el exponencial de beta 0 menos beta 0 más beta 1. Beta 0 menos beta 0 se elimina y yo tengo beta 1. Entonces, para poder conocer la razón de momios de un exponencial, perdón, de un coeficiente, yo tengo que exponenciar el coeficiente de beta 1, ¿ok? Entonces, yo puedo derivar una razón de momios a partir de mi fórmula de regresión logística para poder conocer la razón de momios. ¿Cómo yo la voy a conocer? Exponenciando el coeficiente que yo obtenga de mi vector de x1 o el exponencial de beta 1 finalmente. Entonces, la razón de momios se puede obtener exponenciando el coeficiente beta 1 o beta x, el que finalmente yo tenga, para poder interpretar la razón de momios, ¿no? Ahora, esa es una de las ventajas de estos modelos, o sea, que yo puedo obtener, como yo le comenté a esta Andrea, razones de momios ajustadas por variables de confusión, ¿no? Pero como yo les comenté, un segundo propósito de los modelos de regresión logística binaria es obtener la probabilidad individual o la probabilidad de cada individuo de tener el evento. O sea, vamos a ver, vamos a pensar que yo ajusto mi modelo y todo, y a mí me interesa saber el valor de P, esta P que está aquí arriba, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que mi individuo presente ese evento, dado que se expuso a un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a pensar en el caso de, ¿quién me lo planteó? Esta Paula. Me dijo, pues yo tengo un modelo de regresión logística y yo quiero ver factores asociados a, ¿me comentaste mortalidad intrahospitalaria, Paula? Sí, era mortalidad de 30 días. Ok, O sea, en general, intrahospitalaria o en comunidad. ok. ¿Y en ese modelo qué metiste? Edad, sexo, comorbilidades. Sí, fue ajustada a sexo y edad. Ok, entonces yo quiero saber, como está Paola, cuál es la probabilidad de que mi paciente fallezca
dado a que tuvo cierta edad, fue hombre o mujer, se expuso o no a ciertos tratamientos, o si tuvo o no comorbilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo sacar esta probabilidad? Haciendo el despeje de mi modelo de regresión logística. Aquí no se los pongo, pero la fórmula es esta. O sea, yo puedo calcular la probabilidad individual de mi persona de tener el evento, dado que se expuso a todas mis condiciones de interés, dividiendo el exponencial de beta 0 más mi vector de covariables entre 1 más el exponencial de beta 0 más mi vector de covariables, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en el ejemplo para que veamos que esta probabilidad sí se puede calcular. Entonces, con esto vamos a verlo en un ejemplo en R y vamos a verlo en un ejemplo que yo les traigo aquí en la diapositiva. El ejemplo que les compartí en el código de R es el mismo que viene aquí en las diapositivas. Entonces, pueden irlo pimponeando a la par para que veamos algunos caviares. Yo lo que voy a hacer es poner mi diapositiva así de este lado. Y de este lado voy a tener mi... déjenme abro el código. Voy a tener el código de interés, ¿va? Entonces, va. Entonces, primero vamos a... ok, primero vamos a correr el código para que tenga más interpretación este resultado. Entonces, dentro del código que les compartí, lo que yo estoy haciendo aquí de primera instancia es poner un directorio de trabajo, que es básicamente donde pues, ustedes obtuvieron o donde tienen guardado su carpeta de esta clase. Entonces, ya para estas alturas ya tendrían que saber cómo poner un directorio de trabajo. Voy a utilizar estas 6 paqueterías: Tidyverse, ReadR, Performance, PROC, GTools y Caret. Si no las tienen instaladas, tómense un momentito para poderlas instalar, sobre todo esta de GTools, que es muy útil para otros propósitos y sobre todo para sacar esta forma de modelos, ¿no? Entonces, ya que tengo mi directorio de trabajo, voy a cargar mi base de datos. Aquí que está como base de Framingham. Es que está como base Framingham. Okay. Entonces, ya que tenga cargada mi base de datos de Framingham, les platico un poco de qué se trata esta base de datos. Este es un fragmento de la corte de Framingham, en específico de 4.240 sujetos, y contiene 17 variables. Contiene el sexo, la edad, la educación del sujeto, si actualmente fuma, el número de cigarrillos consumidos en un día, el número de antihipertensivos, el antecedente de EBC, hipertensión, diabetes, y los valores bioquímicos de colesterol, glucosa, presión sistólica, diastólica, IMC, la frecuencia cardíaca, y este desenlace que es un constructo de muchas condiciones, pero finalmente nos evalúa la presencia o ausencia de falla cardíaca. Entonces, el desenlace principal para este análisis va a ser la probabilidad de tener falla cardíaca a 10 años, ¿no? Entonces, voy a correr en este código esta sección de reestructura de datos. Básicamente lo que me arroja o lo que me dice todo esto es, voy a renombrar mis variables para que sean más sencillas de interpretar. Vamos a crear algunos constructos como un constructo de edad, de hipercolesterolemia, de hiperglucemia, de hipertensión arterial, de IMC, categorías y hasta aquí. Ok, entonces, toda esta primera sección de reestructuración de datos es para poder correr todo el resto de los modelos de regresión logística. O sea, es una depuración de mi base de datos de Framingham, básicamente, ¿no? Ok, entonces, ya que estoy aquí, ahora sí les muestro la arquitectura del código para correr modelos de regresión logística. Entonces, en lo mientras, levanten la mano los que llegaron hasta aquí, hasta este punto, para, si no, darle una pausa y esperar a los que no han llegado a este punto. Entonces, si me pueden levantar la mano con un emoji o con algún pulgar.
Ok, gracias, Isaac. Aquí el resto, Andrea, Astrid, Luis Fernando, Karime. No, Doc, todavía no. Puse en el chat que todavía no. Ya, ya casi. Ok, esperamos unos minutitos más. Ok, ¿qué tal el resto? Astrid, Luis Fernando, Karime. Doc, ¿podría volver a mandar el código por el chat? Es que se me borró. Claro, Karime. Gracias. Paso el código, la base de datos y, bueno, las diapositivas se las comparto en el grupo de WhatsApp. Ok. Astrid, Luis Fernando. Yo igual ya casi, Doc. Sí, también. Ok. Cuando ya terminen de cargar la primera parte del código, les pido que pongan un pulgar arriba para que yo ya sepa que podemos continuar. Ok, gracias, Andrea. Ok, supongo que Isaac ya lo tiene cargado. Ok, Astrid, Luis Fernando, Karime, ¿cómo vamos? Ok, perfecto. Karime, ¿cómo vas? Voy, es que apenas se me descargó. Está bien, no pasa nada. Bueno, por lo mientras les voy mostrando algunos puntos de la base de datos. Entonces, el vector que contiene su base de datos, aquí se los guardé como Fran. Si yo le doy dentro de este vector a la variable de riesgo de falla cardíaca, yo voy a tener un vector de puros ceros y unos. Cero quiere decir aquellas personas que no tienen mi desenlace de interés y uno quiere decir aquellos que tienen mi desenlace de interés. En este caso, la presencia de falla cardíaca. Entonces, dentro de mi función para ejecutar un modelo de regresión logística binaria, primero yo lo que voy a correr es un modelo lineal generalizado. La abreviación GLM quiere decir Generalized Linear Model, ¿no? Entonces, esto creo que lo vieron con Fermín la clase pasada, pero los modelos de regresión lineal pertenecen a este grupo de familias de modelos lineales generalizados. El modelo de regresión logística también pertenece a esta familia, ¿no? Entonces, yo lo que en realidad voy a correr es un modelo lineal generalizado de la familia de regresión binomial, ¿no? Ahorita les muestro esta parte, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es correr un modelo que me prediga como mi variable respuesta a esta condición dicotómica del riesgo de falla cardíaca. Voy en este modelo a correr un modelo sin variables de exposición, es decir, el puro beta cero, para que entendamos qué es lo que o qué es lo que nos dice el coeficiente beta cero en un modelo de regresión logística. Para esto voy a utilizar los datos de mi objeto FRAM que contiene mi base de datos. Y aquí viene el punto importante. Yo tengo que especificarle que mi modelo pertenece a la familia binomial. ¿Por qué? Porque finalmente este es un modelo de regresión logística binomial, ¿ok?
que me va a predecir la probabilidad de un evento categórico, pero sobre todo pensando en que a mí me interesa el logaritmo o sacar el logaritmo de los momios, ¿no? Probablemente lo encuentren también descrito de la siguiente forma. Link log. Entonces, esta es otra forma de escribir el modelo de regresión logística binomial. O sea, aquí lo que estoy diciendo es, voy a modelar un evento dicotómico o un evento con distribución binomial o una variable de unos y ceros, donde mi función liga es una función logística, que si se acuerdan de la fórmula del modelo de regresión logística, es esta transformación sigmoidea. O sea, aquí yo finalmente le estoy especificando que mi transformación de mi variable dependiente siga una función liga de distribución logística. Pero pues bueno, finalmente si ustedes le ponen aquí family binomial, entre comillas, por default ya les reconoce que es un modelo de regresión logística binomial, ¿no? Entonces voy a correr este modelo y lo voy a guardar en un objeto que se llame modelo 0. Y este objeto, yo voy a utilizar esta función de zoom que pertenece al paquete de gtools. Es este paquete, gtool. Y voy a pedirle que me dé el resultado de este modelo de regresión logística binomial y que me exponencie el resultado que yo obtuve. Entonces, si yo obtengo esto, ok. Vamos primero a correr el modelo sin exponenciación y ya después les muestro el modelo exponenciado. Entonces, si yo corro mi modelo 0, yo voy a tener el resultado en R de algunos puntos de interés. Primero, aquí voy a tener la ecuación que yo saqué para mi modelo de regresión logística y mis coeficientes de mi modelo que yo estoy sacando aquí. En este caso, este coeficiente es el de beta 0, el del intercepto, ¿ok? Entonces, este intercepto viene acompañado de un error estándar para obtener mi intervalo de confianza y un valor z para obtener una distribución empírica y obtener mi valor p. Y ahorita les explico qué significan todas estas métricas, ¿no? Pero como yo les dije, la forma de interpretar los coeficientes era exponenciándolos, ¿no? Pero aquí yo les dije, bueno, pues la razón de momios, yo si quiero conocerla para mi coeficiente beta 1, pues yo lo tengo que exponenciar. ¿Qué pasa si yo exponencio mi coeficiente beta 0? O sea, si se acuerdan, aquí este es mi coeficiente beta 0. ¿Qué pasa si yo lo exponencio? Voy a tener un punto 179, punto 180, ¿no? Con mi respectivo intervalo de confianza y un valor P. Este intercepto representa la prevalencia de falla cardíaca dentro de mi muestra de estudio. Entonces, un modelo de regresión logística binaria también me puede dar una prevalencia ajustada por covariables. Entonces, si yo aquí busco la función de table y busco cuánto es la proporción de falla cardíaca, voy a tener aproximadamente, bueno, más bien voy a tener esta proporción muy cercana a mi, a mi exponencial de mi beta 0, ¿no? Entonces, al final, este intercepto es una aproximación a la prevalencia de mi condición de interés dentro de mi muestra de estudio, ¿ok? Pero bueno, eso para que interpretaran el coeficiente beta 0, que en la mayoría de los casos pues no se utiliza necesariamente para obtener una estimación de prevalencias, pero bueno, sepan lo que es una interpretación del beta 0. Entonces vamos a ahora ajustar un modelo en el cual me interesa saber cuál es la razón de momios de presentar falla cardíaca asociado a la presencia de hipercolesterolemia. Entonces vuelvo a lo mismo, ajusto un modelo lineal generalizado donde mi variable dependiente sea el tener falla cardíaca
y mi variable de exposición o mi variable independiente sea la presencia de hipercolesterolemia. Esto utilizando los datos de mi objeto Framingham y ajustando un modelo de regresión binomial, que al final es un modelo de regresión logística binomial. Entonces, ¿qué pasa si yo obtengo los resultados en crudo de este modelo? Yo voy a tener aquí el intercepto o el beta 0 y yo voy a tener aquí mi coeficiente beta 1 para mi condición de hipercolesterolemia. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo un 0.535. Este representa el coeficiente beta 1 de manera cruda. O sea, no necesariamente me dice una razón de momios. Tengo aquí el intervalo de confianza y el valor P, que ahorita vamos a interpretarlo. Entonces, si yo quisiera conocer la razón de momios para este coeficiente beta 1, yo lo que tengo que hacer es exponenciarlo. Entonces, si yo exponencio 0.535, me va a dar 0.535, me va a dar 1.70. Esto es la razón de momios de presentar falla cardíaca asociado a tener hipercolesterolemia. O la razón de momios de tener falla cardíaca asociado a tener hipercolesterolemia. Y como se dan cuenta, si yo exponencio los intervalos de confianza, yo voy a tener una estimación de intervalos de mi razón de momios. O sea, el intervalo de confianza a un 95% va a ir de 1.31 a 2.21, ¿ok? Si quisiera hacer nada más para que esto vean que, y esto va en relación a la pregunta que hizo esta Andrea, si yo quisiera hacer mi estimación a mano de una tabla de 2x2, aquí yo tendría mi vector de hipercolesterolemia y mi vector de falla cardíaca, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer mi estimación de razones de momios a mano, Andrea, pues aquí lo que tendría que hacer es, multiplicar 483 por 643 y dividirlo entre la multiplicación de 74 por 2458. Entonces, si se dan cuenta, en esta tabla de 2x2 yo obtuve una razón de momios que es idéntica a la razón de momios que obtuve en el modelo de regresión logística, únicamente considerando la variable de hipercolesterolemia, ¿ok? Entonces, como pueden ver, yo puedo obtener la razón de momios en ambos métodos, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta razón de momios de acuerdo a esta interpretación que vimos del uso del vapeador? Primero, una interpretación es el momio de tener falla cardíaca en el grupo con hipercolesterolemia es 1.7 veces el momio de tener una falla cardíaca en el grupo sin hipercolesterolemia. Esta interpretación es una interpretación árida y un poco rígida y que yo tal vez no les recomiendo tanto utilizar en sus papers. Estas dos interpretaciones, en cambio, son interpretaciones más amigables y que siguen manteniendo el rigor estadístico. Nos dice, las probabilidades de tener falla cardíaca aumentan en un 71% en el grupo con hipercolesterolemia comparado con el grupo sin esta condición. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo dos elementos claves. La primera, estoy hablando de probabilidades cuando el momio va de 1 a 2, ¿ok? Y lo segundo es que yo estoy comparándolo con alguna condición de referencia. Entonces, la probabilidad va a ser más grande en un grupo comparado con otro, ¿ok? Ahora, la otra interpretación, que particularmente es la que yo utilizo más en este tipo de modelos, es las personas con hipercolesterolemia tienen 1.77 veces más posibilidades de tener falla cardíaca en comparación con las personas que no tienen hipercolesterolemia, ¿no?
Entonces, esta interpretación mantiene la medida original de la razón de momios, pero expresado en términos de cuántas veces más posibilidades hay de tener el evento comparado con otro grupo, ¿no? Yo les sugiero cualquiera de estas dos interpretaciones utilizarlas y pues, si se quieren ver muy rigurosos, utilizar esta primera interpretación, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí de esta parte de la interpretación de la razón de momios en el modelo univariado? Si no tienen dudas, me ayudaría mucho que me pusieran un pulgar arriba o pues algún emoji o pues no sé, alguna interacción. Ok, ¿todo bien, Andrea? Isaac, Astrid, Luis Fernando, Karime. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, esta es una interpretación del modelo de regresión logística en torno a la razón de momios. Entonces, como yo les dije, también el modelo de regresión logística es útil para obtener la probabilidad individual de presentar el evento dado este vector de covariables, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo a mano. Si yo saco el exponencial de beta 0, que en este caso 2.162, y se lo sumo a mi beta 1, o a mi coeficiente beta 1, 2.535, yo voy a tener el numerador para obtener esta probabilidad, ¿no? Entonces, el exponencial de beta 0 más beta 1 equivale a 0.19, ¿no? Ahora, a esto yo le voy a dividir el resultado de 1 más todo este exponencial que ya obtuve. Y el resultado de esta división fue 0.16. ¿Qué nos quiere decir este 0.16? Que presentar o la persona que presenta hipercolesterolemia tiene 16% de probabilidad de presentar mi evento de interés. Ojo, aquí yo estoy hablando de la probabilidad de presentar el evento de interés, contrario a mi interpretación que yo estoy haciendo aquí de razones de momios, que nos dice cuántas veces más probabilidad o posibilidades aumenta en comparación de un grupo con otro. Si se dan cuenta cuál es la diferencia, por un lado yo estoy diciendo cuántas veces más aumenta la posibilidad de tener el evento y en esta otra interpretación yo puedo obtener la probabilidad individual de tener el evento. O sea, si yo tengo hipercolesterolemia, tengo un 16% de probabilidad de presentar una falla cardíaca. En cambio, si yo tuviera o si yo me expusiera a la hipercolesterolemia, yo tengo 71% más de probabilidades de presentar falla cardíaca comparado a que si no me expongo a esta condición. Son dos interpretaciones muy diferentes que se pueden obtener de este modelo de regresión logística, ¿ok? Ok, entonces, pero como yo le dije a esta, bueno, antes de ver esta parte de las variables confusoras, vamos a ver otro ejemplo. Pues vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para una variable de exposición diferente, el IMC, ¿no? Entonces, aquí yo estoy teniendo tres categorías de IMC, normopeso, sobrepeso y obesidad. Entonces, aquí tal vez es donde brille más esta pregunta que tú hiciste, Andrea. Entonces, ve en este vector, IMC categorías, riesgo de falla cardíaca. Entonces, aquí ve, tú tienes en el eje de, bueno, en tus filas, tus condiciones de IMC. En 1 es normopeso, 2 es sobrepeso y 3 es obesidad. Y aquí tienes en tu variable de columnas el desenlace de interés, falla cardíaca presente y ausente. En esta tabla de 3 por 2, ¿cómo obtendrías tu razón de momios, Andrea? Pues hacemos la
la multiplicación, ¿no? O sea, bueno, de como en fracciones. Ajá. Bueno, eso O sea, sería. O sea, si te acuerdas la o sea, fórmula. tenemos Ah, que hacer ajá. D entre D por C, pero primero tendríamos que calcular lo que está antes, ¿no? O sea, el momio de cada uno. Eso sería una forma, ¿no? O sea, sacar los momios de cada una de de tus condiciones, ¿no? Pero si te das cuenta, dentro de una tabla de 2 por 2 es como Ujú. muy straightforward, o sea, este producto cruzado, ¿no? O sea, no digo que no se pueda hacer, es un poco más difícil, o sea, hacerlo en una tabla de 3 por 2, ¿no? Entonces, aquí es donde reluce Ok. este modelo de Ah, regresión. ya. Es que había visto, pensé que era de dos. Sí, ya vi, perdón. Estaba acá, el que te está mostrando, pero bueno. Sí, Entonces aquí es justo. donde reluce el modelo de regresión logística. O sea, tú puedes calcular tus momios con una condición de más de 2 categorías de exposición, ¿no? Entonces vamos a pensar que tú Ujú. quieres calcular el momio para la categoría de sobrepeso y obesidad comparado con el grupo de referencia, que en este caso es la categoría 1 de normopeso, ¿no? Entonces yo aquí estoy ajustando un modelo de regresión que prediga mi variable dependiente dicotómica asociada a mi categoría o a mis categorías de IMC. Y yo obtengo como resultado estos coeficientes exponenciados. Estos coeficientes ya se pueden interpretar como razones de Mohs, ¿no? Ujú. 1.52 con este intervalo de confianza y 1.79 con este intervalo de confianza, ¿no? Entonces, si quieres, tú ayúdame, Andrea, con la interpretación de sobrepeso y después le voy a pedir a este Isaac que me ayude a interpretar el de obesidad. Entonces, ¿cómo interpretarías esta razón de momios de la categoría de sobrepeso? Ah, en ese caso sería que una persona que tenga sobrepeso Ajá, tiene 1.5 más probabilidades de ajá. desarrollar cardíaca. Posibilidades, no se te olvide ese punto, ¿no? Ah, a ver, entonces creo que lo anoté al revés. O sea, pues probabilidad es cuando es directo, o sea, que ya lo tienes y el riesgo de que lo desarrolles, o sea, Ajá. como el porcentaje, y Mm, posibilidad de lo contrario. Es que no sé, no, te puse mal. Es que esta interpretación que te pedí es en relación a las razones de Mobius, ¿no? O Ah, sea, probabilidad, ok, ya sí. Sí, te puse exacto. al revés. Entonces, tú tienes la interpretación de tus razones de Mobius, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú después tienes la interpretación de tu probabilidad individual de tener tu Sí, desenlace cuando tú tienes una condición. O sea, son dos cosas sí. diferentes, ¿no? No, es que lo puse al revés. Entonces, o sea, solamente se puede expresar probabilidad en personas que tienen esa variable. Ah, no necesariamente. O sea, se puede expresar probabilidad cuando el momio va de 1 a 2, ¿no? Ujú. Entonces, si quieres te ayudo con esta interpretación en probabilidad. Las probabilidades de tener falla cardíaca aumentan en un 52% en el grupo que tiene sobrepeso comparado con el grupo que no tiene sobrepeso y en específico comparado con el grupo en normopeso, ¿ok? Mm. Ok, ok. Entonces, ahora tú misma ayúdame a hacer esta segunda interpretación en términos de posibilidades. De posibilidades. Las personas que tienen sobrepeso Ajá, tienen 1.52 veces más ajá, posibilidades de tener falla cardíaca en comparación con los que tienen normopeso. exactamente, muy bien. Vale. Entonces, esta interpretación se puede hacer para estas condiciones categóricas donde pues hay más de 2 posibles categorías, ¿no? Ahora, en este tenor y con la interpretación que hizo esta Andrea, ¿nos puedes ayudar, Isaac, a darnos la interpretación de los momios o de las razones de momios para la condición de obesidad? Sí, Doc. O sea, aquí
sería que las personas que están en la categoría de obesidad Ajá, tienen 1.79 más posibilidades de desarrollar este evento ajá, en comparación con los sanos y bueno, tendrían un 79% ajá. dijimos que era probabilidad, ¿no? Aumenta un 79% la probabilidad de tener el outcome en esta categoría, ¿no? Comparado con el grupo control. Exacto, que es la gente en normopeso, ¿no? Excelente. Pues Ujú. sí, básicamente esa es la interpretación, ¿no? Y pues aquí viene esta interpretación de al menos la categoría de sobrepeso que le pregunté a esta Andrea y pues lo pueden hacer para la categoría de obesidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, los modelos de regresión logística también son útiles cuando yo quiero estimar las razones de momios de una condición que tiene más de dos posibles categorías, ¿no? En este caso tengo tres categorías, que son mis categorías de normopeso, sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, pues aquí ya vemos una gran ventaja con respecto al método tradicional de una tabla de 2 por 2. Ok, pero y antes de ver esta parte de los modelos ajustados, vamos a ver una variable continua, ¿no? Entonces, en el método de mi tabla de 2 por 2, pues aquí yo estoy considerando una condición categórica, dicotómica, con otra condición categórica dicotómica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quiero sacar los momios o las razones de momios asociadas a una variable continua? O sea, ¿qué iría en mi tabla de contingencia? Pues no habría forma, o sea, tendría que categorizar para poder empezar a hacer este método tradicional. Entonces, mi modelo de regresión logística me permite sacar razones de momios considerando variables continuas, en este caso la glucosa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles serán las razones de momios de presentar glucosa? Pero, ¿cuáles serán las razones de momios de la glucosa de presentar falla cardíaca en la corte de Framingham, ¿no? Entonces, en este ejemplo, yo estoy poniendo aquí únicamente a mi variable de glucosa como mi variable de exposición. Y aquí yo tengo mi coeficiente exponenciado de beta 1 con su respectivo intervalo de confianza, ¿no? Entonces, les muestro la interpretación para que no tengan conflicto hasta ahorita de hacer como esta interpretación de punto 010. Pero dice, los momios de presentar falla cardíaca aumentan en 1.01 veces por cada, y esto es el punto importante, por cada miligramo sobre decilitro adicional de glucosa sérica comparado con quienes tienen un nivel más bajo de glucosa. O sea, por cada miligramo sobre decilitro que aumenta mi glucosa sérica, va a aumentar mi momio en 1.01, ¿ok? Ahora, esta interpretación yo la puedo adaptar a la interpretación 2 y 3 que yo les puse en los ejemplos previos. Nos dice que por cada incremento en 1 miligramo sobre decilitro de glucosa sérica, incrementa la posibilidad de tener falla cardíaca o la probabilidad de tener falla cardíaca en un 1.0%. Aquí debería decir probabilidad, perdón. Eh, perdón, sí, dice posibilidad, está correcta la interpretación. Entonces, por cada incremento en 1 miligramo sobre decilitro en glucosa sérica, incrementa la posibilidad de tener falla cardíaca en un 1%. Otra interpretación es que tener un nivel más alto de glucosa sérica confiere un 1% más de probabilidad de presentar falla cardíaca por cada miligramo sobre decilitro adicional en comparación con aquellos que tienen glucosa más baja. Entonces, como pueden ver, yo puedo obtener una interpretación de mis razones de momios en función de las unidades de medición de mi variable continua, ¿ok? Y esto es algo que no quiero que se les olvide. O sea, no es que la razón de momios sea pequeña y por ende el tamaño de efecto sea pequeño. La razón de momios se va a interpretar en función de las unidades que yo tenga de mi variable de exposición. Entonces, ¿cuánto es un incremento de 1 miligramo sobre decilitro? Pues realmente es poquito, ¿no? O sea, una persona que incrementa de, por ejemplo, glucosa sérica de 70 a 71, pues uno pues, ni le pone atención, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el incremento fuera mayor o más escalonado? ¿Cómo yo lo puedo hacer?
Entonces, aquí en mi base de datos de Framingham, vean cómo yo tengo mi glucosa. O sea, yo tengo mis valores que van desde 40 hasta 394 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Por ende, si yo ajusto mi modelo, aquí en el vector modelo 3, yo voy a tener esta interpretación en términos de un incremento en 1 miligramo sobre decilitro. Entonces, por un incremento en 1 miligramo sobre decilitro, va a aumentar la posibilidad de tener falla cardíaca en un 1%. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar esa interpretación para que ahora el incremento se vea en términos de 10 miligramos sobre decilitro? Entonces, una forma de hacerlo es dividiendo mi variable continua en estos incrementos que yo quiero hacer. Entonces, si yo quiero que ahora el incremento sea en términos de 10 unidades, yo lo que tengo que hacer es un nuevo vector que ahora me exprese esta glucosa en términos de incrementos de 10 unidades. Entonces, si se dan cuenta, las unidades aquí no se pueden interpretar como miligramos sobre decilitro. En todo caso, serían incrementos en decigramos entre decilitro, ¿no? Entonces, si yo pongo esta variable nueva dentro de mi modelo, ahora yo tengo una razón de momios de 1.10. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada incremento en 10 miligramos sobre decilitro de glucosa sérica, va a aumentar la posibilidad de tener falla cardíaca en un 10%. Entonces vamos ahora a cambiarlo en incrementos de 20 miligramos sobre decilitro, ¿no? O sea, en lugar de que sea incrementos de 10, ahora quiero que sea incrementos de 20. Pues, se dan cuenta, las unidades no tienen sentido. O sea, son unidades que yo utilizo en mi modelo para poder cambiar la interpretación. Entonces, en este segundo vector, vean la razón de momios. Me dice que por cada 20 miligramos que aumenta mi glucosa sérica, va a aumentar la posibilidad de tener falla cardíaca en un 22.7%, ¿no? Entonces, este es un truco que yo también les recomiendo en caso de que tengan unidades muy pequeñas. Y esto ocurre sobre todo en mediciones citoquímicas o mediciones moleculares, ¿no? O sea, dividan esa unidad en los incrementos que ustedes quieran expresar su razón de momios. Adelante, Andrea. No, ya justo se respondió mi duda. Es que iba a preguntar si eso es como a consideración de nosotros viendo que las unidades son como muy pequeñas, pero ya, o sea, gracias. Ok, bueno. Sí, sobre todo, o sea, va a depender como de cada área. O sea, por ejemplo, en un paper me comentaron, por ejemplo, querían ver la asociación de CD4 y tener demencia, ¿no? Por ejemplo. Y pues la asociación se expresaba en términos de un incremento en una célula, ¿no? Y me decían, pues es que incrementar una célula de CD4 pues no tiene como mucha relevancia clínica, ¿no? Entonces yo les dije, pues bueno, ¿qué tal si los incrementos fueran ahora en 100 células, ¿no? O sea, por cada 100 células de CD4 incrementa tanto o disminuye tanto tu posibilidad de tener demencia, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de la relevancia clínica del incremento que tú le quieras dar a las razones de momios, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto a la conveniencia del grupo de interés de cada quien, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a este quinto ejemplo. En este ejemplo, yo les estoy poniendo ahora un modelo donde yo estoy ajustando por tres variables: hipercolesterolemia, IMC y glucosa sérica. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿el presentar falla cardíaca únicamente depende de la hipercolesterolemia? Pues no. Depende de tener diabetes, depende de tener hipertensión, depende de tener un montón de cosas, ¿no? Tabaquismo, edad, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si yo identifico mis variables confusoras que puedan sesgar mi relación de interés? Entonces, vamos a pensar que aquí mi relación de interés es la hipercolesterolemia asociada a la presencia de falla cardíaca. Esa es mi relación de interés que quiero estudiar. Y yo quiero sacar mis razones de momios ajustados por variables confusoras, que eso es el ejemplo que me ponía Andrea hace un rato. Entonces, vamos a pensar que el IMC es una variable confusora, ¿no? Porque a mayor IMC cambian mis valores de colesterol y a mayor IMC, obviamente, mayor riesgo de presentar falla cardíaca.
Igual con la glucosa. A mayor glucosa, mayor colesterol, y mayor glucosa, mayor riesgo de falla cardíaca, ¿no? Entonces, yo hipotetizo que estas son dos variables de confusión dentro de la relación principal que yo quiero explorar. Entonces, si ajusto el modelo y obtengo mis razones de momios, aquí mostradas en esta parte de la tabla, si se dan cuenta, la razón de momios, considerando únicamente el efecto de la hipercolesterolemia, era de 1.70, ¿no? Y ahora la razón de momios bajó a 1.59. O sea, es una estimación más pequeña de mi razón de momios. Y obviamente me va a arrojar mi razón de momios para mi condición de IMC y mi glucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta medida de hipercolesterolemia o esta medida de razón de momios asociada a la hipercolesterolemia? Que considerando el efecto del IMC y de la glucosa, yo tengo que las personas que presentaron hipercolesterolemia tienen 1.59 veces más de posibilidad de presentar falla cardíaca comparando con las personas que no presentaron hipercolesterolemia. Aquí el punto clave es que ya estoy considerando el efecto del IMC y de la glucosa. O sea, es una razón de momios ajustada al efecto de variables confusoras, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer un paper, por ejemplo, el que hizo creo que ya no está conectada esta Paula, pero, por ejemplo, ella quiere estimar la razón de momios de mortalidad intrahospitalaria asociada a, vamos a pensar, el uso de, no sé, algún medicamento. Ella lo que tendría que hacer es ajustarlo considerando el efecto de otras variables confusoras, la edad, el sexo, las comorbilidades anexas, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los usos más, o todavía uno de los usos más, vaya, utilizados o más frecuentes que van a encontrar en la literatura de los modelos de regresión logística, ¿ok? Ok, ya casi para ver esta parte de los opuestos que viene con este complemento fuerte del código. Se puede utilizar la razón de momios con un intervalo de confianza del 95% para evaluar la contribución de predictores individuales. A diferencia del valor P, el intervalo de confianza nos informa de manera estadística si realmente esta variable contribuye a mi variable de desenlace, ¿ok? Entonces, esto, pues aquí vemos que las tres variables tienen un intervalo que cruza la unidad y por consecuencia el valor P es menor a 0.05, ¿no? Considerando este como nuestro umbral de significancia estadística. Entonces, podemos decir que las tres variables, tanto hipercolesterolemia como IMC como glucosa, contribuyen a explicar mi desenlace, en este caso mi falla cardíaca. Y es lo que me comentaba esta Paula. O sea, un intervalo de confianza se utiliza para estimar la precisión de la razón de momios. Un intervalo de confianza más grande indica un bajo nivel de precisión de la razón de momios, mientras que un intervalo pequeño indica una mayor precisión. Y esto no quiere decir que sea o no realmente un factor asociado. Lo que nos dice es qué tanta certidumbre yo voy a tener con respecto a la razón de momios real de esta variable de exposición, ¿no? Pues para esto vamos a ver rápidamente los supuestos de los modelos de regresión logística. En realidad son muy straightforward, o sea, son muy lógicos hasta cierto punto los supuestos. Para empezar, las variables que yo voy a modelar son variables dicotómicas o variables binarias que están codificadas como un 0 y un 1, ¿no? Entonces creo que este es uno de los supuestos más importantes, pero que a veces se nos va. O sea, los modelos de regresión logística binaria son para desenlaces binarios. Las observaciones deben de ser independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que yo tenga medido hipercolesterolemia, perdón, el hecho de que yo haya medido el colesterol en mis sujetos no va a influir sobre las mediciones de IMC de mi persona, ¿no? O sea, el resultado de medir colesterol no va a influir en el resultado de medir el IMC, ¿no? Y viceversa. No debe existir multicolinearidad en mi modelo.
Esto quiere decir que mis variables de exposición o mis variables que yo voy a meter en mi modelo no van a tener correlación entre sí, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiese ajustado un modelo con glucosa y hemoglobina glicosilada, por ejemplo, puede que hubiese tenido multicolorialidad, porque la glucosa y y la glucosa y hemoglobina glicosilada van muy correlacionados, ¿no? Las variables independientes deben tener una relación lineal con los logaritmos de los odds. Este supuesto no lo vamos a ver tanto, pero o sea, finalmente esto lo que nos dice es que la pendiente sigmoidea va a pasar a través de los datos de manera lineal. Pero bueno, o sea, esto igual no necesariamente lo vamos a demostrar en esta clase. No deben de existir outliers extremos en la variable independiente. Esto es muy importante porque si yo tengo una distribución sesgada, sobre todo de variables continuas, la estimación de mis razones de momios puede estar sesgada, ¿ok? Entonces, traten de que su medida o su distribución de su medida continua se acerque a una distribución simétrica, ¿no? Esto ya sea transformándola a un logaritmo, alguna transformación aritmética, pero finalmente que no tengan outliers, ¿va? La función de enlace logit debe ser apropiada para modelar los datos. Este supuesto no lo vamos a ver a detalle. Los errores del modelo o los residuos deben ser independientes entre sí y no debe de haber demasiados predictores con eventos o no eventos raros, ¿no? Entonces, esto es algo importante y tiene también otra explicación dentro de los supuestos de inferencia causal. Pero básicamente esto nos dice que un modelo de regresión logística no tiene que estar saturado de tantas variables, ¿no? Obviamente, pues aquí digo, lo podemos demostrar, pero pues bueno, se nos acaba el tiempo para ver estas medidas que sí me interesa que veamos a detalle, ¿no? Entonces, vamos a pensar que mis supuestos del modelo se cumplen. Y yo tengo un modelo que cubre todos estos puntos que vimos previamente. Ahora, yo quiero saber qué tan buen modelo yo tengo para predecir mi desenlace que yo estoy evaluando. O en otras palabras, qué tan bueno es la hipercolesterolemia, el IMC y la glucosa para predecir la presencia o detectar la presencia de falla cardíaca, ¿no? Entonces, la primera métrica que yo voy a estimar es mi métrica de bondad de ajuste. ¿Qué es una métrica de bondad de ajuste? Básicamente es una métrica que me dice qué tan bien el modelo explica los datos observados. O sea, si mi métrica de bondad de ajuste, y hay varias, pero aquí solo vamos a ver dos en específico. Si mi métrica de bondad de ajuste me dice que se cumple lo que tendría que evaluar esa métrica, nos dice que el modelo está bien ajustado, ¿ok? Una de las métricas que más se utiliza en los modelos lineares generalizados es la devianza. Es una medida de la discrepancia entre un modelo ajustado y un modelo saturado o un modelo perfecto, ¿no? O sea, me dice qué tanto va a disminuir mi ajuste con mis variables que yo metí comparado con mi modelo saturado que hipotéticamente es el que mejor explica mi desenlace, ¿no? Uh, Aquí esto es lo más importante. De manera general, una menor devianza indica un mejor ajuste. Entonces, si ustedes encuentran una devianza baja, quiere decir que el ajuste fue bueno. El problema con esto es que esto no nos dice realmente, o sea, qué tan bien o qué tan mal nos ajusta el modelo. O sea, nos dice de manera muy general que si la devianza es baja, el modelo ajustó bien. Entonces, una regla de dedo es que si la devianza residual de mi modelo de regresión logística es menor que los grados de libertad, el modelo ajusta adecuadamente, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo con el resultado de aquí la línea 106. Entonces, aquí yo estoy ajustando mi modelo de regresión logística para mi variable dependiente, considerando tres variables: hipercolesterolemia, IMC y glucosa. Y esto ya lo vimos, la interpretación de cada coeficiente del modelo. Ahora quiero que presten atención a estos dos datitos que aparecen acá abajo, ¿no? Entonces, dentro de este modelo, tengo una devianza nula y una devianza residual. La que a mí me interesa interpretar es esta, la devianza residual. Yo les dije,
si la devianza residual es menor que los grados de libertad, o los que están aquí a la derecha, nos quiere decir que el modelo ajusta adecuadamente, ¿no? Entonces, como pueden ver, la devianza residual es de 3046. Esta devianza residual es, o el numerito de esta devianza residual es mucho menor a estos grados de libertad. O sea, es menor la devianza residual que los grados de libertad. Por lo tanto, yo puedo inferir que el modelo ajusta bien. ¿Qué también ajusta? No lo sé, ahorita lo vamos a ver, pero ajusta bien, ¿no? Ok, entonces, otra métrica de bondad de ajuste es la prueba de Hosmer y Lemaitre. Esta métrica es una métrica que también puede ser utilizada como una métrica de calibración. Es un tema y aparte, pero finalmente nos mide que también ajusta la probabilidad predicha del modelo con la probabilidad observada. Básicamente nos dice que también calibra el modelo las probabilidades que se estiman del modelo. Vaya. Voy a adelantar aquí. Entonces, en un modelo de regresión logística, o en general en cualquier modelo, a mí lo que me interesa es que la probabilidad del evento se ajuste con la probabilidad real. O sea, un modelo bien calibrado va a seguir las predicciones, o más bien las probabilidades de mi evento observado, ¿no? Entonces, en una gráfica se puede representar de la siguiente forma. O sea, la probabilidad que me estimó el modelo nos va a alinear con la probabilidad de que realmente haya ocurrido ese evento, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo transformar en una prueba que se llama prueba de Hosmer y Lemaitre. Entonces, para poderlo hacer, yo voy a utilizar el paquetito de performance y voy a utilizar la función de performance-Hosmer, ¿no? Esto me va a arrojar un estadístico G cuadrado con los grados de libertad, lo que sea. Pero finalmente lo que yo voy a interpretar es el valor P. Entonces, la hipótesis nula nos dice que el modelo ajustó bien a los valores observados. Y la hipótesis alterna nos dice que el modelo no ajustó bien a los valores observados. Entonces, como podemos ver, el valor P es mayor a 0.05. Entonces, yo puedo inferir que el modelo ajustó bien a los desenlaces que realmente se observaron, ¿no? Entonces, si yo corro aquí con este paquetito de performance, esta prueba, inclusive aquí abajo nos va a mostrar que el modelo ajustó bien a mis datos, ¿ok? Ok, ya casi para acabar. Si yo quisiera graficar esta misma gráfica con mi modelo, puedo ver que aquí en líneas punteadas están las probabilidades predichas de mi modelo. Entonces, al final yo puedo ver que el modelo ajustó bien a mis probabilidades a las observaciones realmente observadas de mi evento, ¿no? Ok, vamos a ver dos métricas más de calibración. El Likelihood Radio Test es una prueba que se utiliza para evaluar el ajuste general del modelo, considerando mi desviación al azar, ¿no? Entonces, el Likelihood Radio Test lo que nos dice es que si el modelo realmente aporta una mayor devianza que una devianza dada al azar, ¿no? Entonces, aquí el resultado de esta prueba lo que nos tiene que arrojar es que si realmente las variables aportan a mi devianza, este tiene que contribuir a la explicación de mi modelo, ¿no? Entonces, la hipótesis nula nos dice que la devianza del modelo es igual a la devianza dada al azar, y la hipótesis alterna nos dice que la devianza del modelo es diferente a la devianza dada al azar, ¿no? Entonces, en esta prueba del estadístico Likelihood Radio Test, puedo ver que el valor P es muy chiquito, ¿no? O sea, es 15 decimales después del punto decimal, ¿no? Entonces, aquí yo puedo inferir entonces que las variables que yo integré en mi modelo, es decir, la hipercolesterolemia, el IMC y la glucosa, realmente contribuyen a explicar parte de la varianza que existe de mi desenlace, ¿no? Entonces, aquí únicamente yo puedo concluir que mis variables aportan a explicar mi desenlace. Es lo único que puedo concluir con esta prueba. Y algo muy similar yo puedo obtener con el estadístico de Wald. O sea, este se puede ver como una métrica igual de bondad de ajuste,
para ver la contribución de cada una de las variables individuales en torno a mi variable dependiente, ¿no? Ok, aquí tengo el Likelihood Radio Test y aquí tengo el estadístico de Wald. Aquí en la diapositiva los invertí, pero al final me dicen lo mismo. O sea, que mi modelo, yo incluí variables que me permiten explicar parte de la varianza de mi variable dependiente, ¿no? Ok, entonces aquí vienen las métricas que probablemente más interés puedan llegar a sacarle para poder reportarlo en su paper, ¿no? Entonces, una métrica de rendimiento que es muy utilizada en estos modelos es la pseudo R cuadrada. Si se acuerdan, en sus clases de regresión lineal, la R cuadrada nos dice que tanta de la varianza de mi desenlace está explicada por mis variables independientes. Lo mismo podemos aplicar para los modelos de regresión logística. Yo puedo calcular una pseudo R cuadrada, y digo que es pseudo porque en realidad no es una estimación como la del modelo de regresión lineal, para estimar la contribución de mis variables independientes a mi desenlace. Existen varios métodos, los que más utilizan son la R cuadrada de McFadden, la de Cox y Snell y la de Nagelkerke. La que yo les recomiendo utilizar es la aproximación de Nagelkerke, porque utiliza el número de variables independientes como penalización para su cálculo. Entonces, la R cuadrada o la pseudo R cuadrada de Nagelkerke, yo les sugiero que sea la que reporten en su paper o en su modelo final, ¿no? Entonces, dentro de esta métrica de R cuadrada, podemos ver que la R cuadrada de Nagelkerke nos da un punto 0.36. Quiere decir que con únicamente la hipercolesterolemia, el IMC y la glucosa, yo voy a explicar el 3.6% de la varianza que hay en torno al riesgo de falla cardíaca. Es muy poco, la verdad. O sea, menos del 5% de esta varianza está explicada por estas tres variables, ¿no? ¿A qué se debe el resto? Pues a otras condiciones, ¿no? A la edad, el sexo, a no sé, factores genéticos, tratamientos, etcétera, ¿no? O sea, con tres variables únicamente voy a explicar, al menos en este modelo o en estos datos, el 3.6% de mi varianza. Ok, y uno diría, pues bueno, pues esta métrica de rendimiento, pues puede que me desaliente utilizar este tipo de modelos, ¿no? O sea, si yo reporto que mi modelo explicó el 3.6% de mi varianza, probablemente me lo puedan rechazar por X o Y razón, ¿no? Otra métrica que yo les recomiendo que reporten es el área bajo la curva de su modelo. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿cómo? O sea, es un modelo que me permite sacar las razones de momios. Pero no se les olvide que también es un modelo de clasificación. O sea, es un modelo que me permite estimar la probabilidad de tener el evento dado la exposición de ciertas variables, ¿no? Al final yo puedo evaluar qué tan buen modelo es para detectar mi condición de estudio. O a partir de las probabilidades individuales, yo puedo determinar si es un buen modelo para detectar mi desenlace de interés. Entonces, esto probablemente ya lo conozcan, o sea, la interpretación del área bajo la curva. Al final lo que yo interpreto es el valor en crudo del área bajo la curva. Un valor mayor a 0.05 nos indica que existe algún grado de capacidad predictiva para detectar el desenlace de interés. Entonces vamos a hacerlo en R porque esto me interesa que vean de dónde salen la interpretación del área bajo la curva, ¿no? Entonces, para poder primero obtener mis probabilidades individuales, yo lo que voy a hacer aquí es con mi función de predict, pedirle que me prediga las probabilidades individuales de mi modelo, considerando mi modelo 4 de interés. Yo le voy a especificar que esto lo haga en mis datos de mi corte de Framingham y que lo que me prediga sea la respuesta o la probabilidad individual de cada paciente. Entonces, si yo corro esta variable, me va a dar la probabilidad de cada individuo de tener falla cardíaca. Entonces, el individuo 1 tiene un 10% de tener falla cardíaca. El individuo 2 tiene un 16% de tener falla cardíaca. El individuo 3 tiene un 15% de tener falla cardíaca.
Si esto, obviamente, yo lo grafico para verlo en un histograma, pueden ver que las probabilidades van de 0 a 1, ¿no? O sea, la mayoría de los sujetos van a tener una baja probabilidad de tener falla cardíaca, ¿no? O sea, vean, aquí la mayoría está por debajo del punto 2, o va a tener un 20% o menor a un 20% de probabilidad de tener falla cardíaca, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver a esta probabilidad de manera individual como una métrica continua, yo lo puedo incluir dentro de un modelo perdón, dentro de una curva ROC. Entonces, dentro de esta curva ROC, yo estoy poniendo mi variable dependiente, que es el riesgo de tener falla cardíaca, relacionado a esta métrica continua, que son las probabilidades individuales de cada individuo. Entonces, si yo corro este código, yo voy a tener que el área bajo la curva de mi modelo es de punto 601 o de punto 6011, ¿no? Y este es el intervalo de confianza. Lo que nos dice es que el modelo tiene un desempeño de un área bajo la curva de punto 601 para detectar mi presencia de falla cardíaca. O sea, el modelo sirve. El problema es que es un modelo que tiene un desempeño pobre, ¿no? ¿Qué otra métrica? Y pues bueno, aquí una gráfica de la curva ROC que nos ayuda a visualizar esta área bajo la curva y pues la curva ROC de mi modelo que yo estimé, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué otra métrica de rendimiento puedo yo utilizar? Puedo yo utilizar métricas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo y calcular a partir de una tabla de 2x2 de mi modelo mis métricas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo del modelo, ¿no? Ahora, esto es importante que se aclare. Yo voy a categorizar a mis personas que tienen mi condición de interés a partir de una probabilidad del 50%, ¿no? Y esto probablemente me esté yendo como muy rápido y pues no de tiempo para explicarlo. Pero finalmente, a partir de esta probabilidad por arriba o por debajo del 50%, yo puedo determinar mis métricas diagnósticas, ¿no? O sea, yo puedo decir qué tan buen modelo o qué tan sensible o específico es mi modelo para detectar mi presencia de falla cardíaca. Ok, aquí les dejo el código de R para sacar estos resultados. Y pues bueno, pues esto es algo que pues no da tiempo de explicar, pero que es muy útil que también esto lo estudien por su cuenta. Ok, vamos a pausar la grabación.